nunca nos faltaba la carne, siempre teníamos pasta, enlatado, que sea atún, a veces nos podíamos dar el lujo de comprar pescado, de hacer hamburguesas los viernes, o hacer perro caliente, o hacer una pizza, o inventar un pasticho o una paella. Ahorita no, ahorita si al caso nos alcanza para comer el día a día, y a veces tenemos una batalla constante entre qué desayunamos y ahora qué vamos a cenar. En el almuerzo, bueno, completamos con cualquier cosa, pero la cena siempre es una tortura para nosotros como familia. Y para nosotros los pensionados es verdaderamente humillante tener que recibir esta bolsa porque nosotros quisiéramos ir a un mercado y hacer nuestro propio mercado y escoger productos de limpieza, afeitadora, champú, desodorante, colonia. Los CLAP no son una caja y una bolsa. Carajo, los CLAP es pueblo vivo y activo construyendo la respuesta contra la guerra económica, es amor. En vista de que en los consejos comunales hubo mucha gente que participó porque era por elección, y entonces la gente escogía quiénes eran, participó y algunos no eran afectos al gobierno y reclamaban y peleaban porque viniera mejora, lo cambiaron y crearon una figura que llaman CLAP, que es solamente para chavistas o solamente para personas adictas al gobierno, que tienen que ser del partido de gobierno, y esas personas no pueden chistar, no pueden chillar, no pueden reclamar, sino que simplemente ellos hacen un censo y el que esté protestando mucho lo sacan de la bolsa, el que andan persiguiendo a la gente que si se fue, ¿cuántas semanas tiene ya que no viene? Ah, no, ese se fue para el exterior, hay que sacarlo de la bolsa. Ah, esta está rota, a veces viene rota. La caja ya cuando se recibió en el 2017, de verdad que venía un poquitico más surtida, traía mayonesa, traía salsa, traía leche. Bueno, aunque después vino una leche que era mala, que descubrimos que esa leche estaba vencida, y aún así nos las metieron en esa caja. Durante varios meses nos dedicamos a recolectar varias muestras de esta leche en polvo mexicana que llegaba en las cajas CLAP. Nosotros recolectamos hasta 14 marcas distintas de la leche en polvo. Toda vez que teníamos esas muestras, nosotros las llevamos a el Instituto de Ciencia y Tecnología de los Alimentos de la Universidad Central de Venezuela para que la analizaran. Lo primero que conseguimos en líneas generales era que todo el etiquetado nutricional que venía en estos empaques era falso. Esto era un producto que era altísimo en sodio, altísimo en carbohidratos. Por ejemplo, eso explica por qué las madres decían que cuando preparaban la leche en polvo había ocurrido una especie de sedimento que se iba hasta el fondo de la preparación. En el fondo se hace este líquido tipo color limón, y aparte de eso es como una cal. Yo quiero que ustedes vean una cal. Aquí está, lo pueden observar, pueden ver cómo esto no se sabe ni qué es. Y eso justamente porque era un producto alto en carbohidratos, pero también el ser alto en sodio explicaba por qué las madres decían que era una leche salada. Los estudios terminan confirmando que estos productos esta leche en polvo era muy baja en proteína y muy baja en calcio, que básicamente es lo que uno esperaría encontrar en un producto como la leche en polvo, es decir, que tenga calcio, que tenga proteína para que sirva de alimento sobre todo a los niños. Era para nosotros la confirmación, además de conectar, digamos, que a veces la gente no lo suele ver, ¿no? Cómo la corrupción termina afectando la vida diaria de la gente, ¿no? Cada vez van mejorando más, porque anteriormente venía un poquito más surtida, traía aceite, ahorita no trae aceite, otro que te trae arroz, pasta, azúcar, harina y una sardina. Esa es la base de la bolsa CLAP en toda esta zona. Luego pasa el manzanero y te escanea el carnet de la patria, porque hay una cuestión que colocan en la plataforma patria como recibieron el beneficio, y la gente tiene que colocarse ahí. Si no, le quitan la bolsa. Las deficiencias del programa CLAP desde el punto de vista alimentario y nutricional van de la mano a lo que está
repartiendo en un momento determinado. Si nosotros tomáramos en consideración cómo inició el programa, nosotros veíamos un reparto de atún, que era proteínas, de caraotas, proteínas derivadas de plantas, arroz, pasta, harina de maíz precocida, aceite, algo de azúcar. Pero aquí faltan frutas, vegetales, alimentos frescos, ¿verdad? Que definitivamente no están previstos para un reparto en estas circunstancias. Sería muy inseguro para la población. Últimamente la gente nos refiere solamente estar recibiendo arroz y pasta, lo cual es completamente desbalanceado, insuficiente y promueve una dieta monótona a expensas de carbohidratos. Por eso las deficiencias en micronutrientes de la población venezolana tienen que estar llegando a niveles insospechados, pues no hay un aporte de calcio suficiente, de ácido fólico, de hierro y de vitaminas y minerales en general que vengan desde la distribución de estos productos. ¿Cuál sería el plan para mejorar la alimentación en Venezuela? Nosotros podríamos incluir vías de acceso distintas, incorporar la autoproducción en las comunidades, la diversificación de la dieta mediante el cultivo artesanal y local, para que la gente pueda mejorar la ingesta de micronutrientes y de proteínas que tanto requiere no solamente la población adulta, sino la población vulnerable, como los niños, las mujeres embarazadas y los adultos mayores. Por Colombia, Alex Saab, representante legal de Fondo Global de Construcciones. En medio de esta visible tragedia humanitaria en Venezuela, dos empresarios colombianos, Alex Saab y su socio Álvaro Pulido Vargas, gestaron con apoyo del régimen de Nicolás Maduro una red de corrupción con tentáculos internacionales a través de la comercialización de productos para las cajas CLAP mediante operaciones ficticias y de lavado de activos. Lo que hemos visto, digamos, recientemente y conecta con el reciente escándalo de corrupción que estamos viviendo y que estamos viendo en PDVSA, es que ahora lo que se hizo, por ejemplo, a algunos de estos empresarios se les estaba pagando con petróleo. Y entonces estos empresarios tenían que vender, no sé, 100, 200 millones de dólares, traer en mercancía, en alimentos a Venezuela. Aquí en este esquema siguió participando la gente de Alex Saab, Álvaro Pulido, toda esa red, pero surgieron empresarios, digamos, otros nuevos. Por ejemplo, ahí hay un nombre que se llama, un joven empresario venezolano que se llama Alejandro Arroyo, que es uno de los detenidos ahorita en todo este tema de corrupción de PDVSA. Él era, por ejemplo, una de las personas que tenía una empresa dedicada a empaquetar y digamos, a recolectar todos los productos, empaquetarlos y distribuirlos. Hay un empresario también colombiano de origen libanés que ha estado también en esto, que se llama Walid El Aje, que también un poco básicamente estaba recibiendo petróleo a cambio de el suministro de estos alimentos. Ya, digamos, a medida que esto ha ido evolucionando, todavía lo han hecho más opaco, porque prácticamente es imposible auditar, y yo creo que eso es un poco lo que está ocurriendo ahorita en PDVSA. Prácticamente es imposible auditar, bueno, que determinado empresario cumplió, envió o puso la mercancía, digamos, por 100, 200, no sé, 300 millones de dólares en alimentos, y que eso se le pagó con petróleo debidamente, ¿no? 302. En junio de 2020, Alex Saab fue detenido por las autoridades de Cabo Verde, sobre quien pesaba una alerta roja de Interpol emitida por Estados Unidos por el delito de lavado de dinero. En junio de 2021 fue extraditado a los Estados Unidos, donde permanece a la espera del inicio de juicio. A pesar de las denuncias de corrupción dentro del programa de los CLAP, en Venezuela no existe ningún sancionado por estos hechos. En países como México, España, Panamá y Colombia, donde existían tentáculos de esta red de corrupción, es donde se han generado detenciones. Ya para el 2019, el Departamento del Tesoro estadounidense sancionó a dos hermanos de Alex Saab, Amir y Luis Alberto Saab Morán, así como también al hijo de Álvaro Pulido, David Enrique Rubio González, y a 16 empresas controladas por estas personas. Pero,
¿Quiénes son actualmente los capos del cártel de la alimentación en Venezuela? Luego de casi 3 años de la detención de Alex Saab, en 2020, su socio Álvaro Pulido Vargas fue capturado por las autoridades venezolanas por su presunta vinculación con una trama de corrupción, que en principio nada tiene que ver con los CLAP. Por su parte, Estados Unidos lo acusa de lavado de dinero en relación con un esquema de soborno y por él se ofrece una recompensa de $10 millones. Álvaro Pulido estuvo involucrado, al menos que yo tenga constancia, hasta el año 2021, seguía, digamos, incluso después de la detención de Alex Saab. La información que yo tengo es que a ellos uno de los últimos contratos que se les dio era por casi 1.000 millones de euros, lo firmó Variben, que es una filial de PDVSA, entonces el contrato era para suministrar alimentos y eso se iba a pagar con petróleo, pero la información que yo tengo, y como digo, publicamos un reportaje a finales del año pasado, demuestra que ese negocio se ejecutó de mala manera. Siempre es la reflexión que yo trato de hacer, es como en un momento en el que el país estaba viviendo probablemente la peor de sus crisis económicas, que escaseaban los recursos económicos, bueno, Nicolás Maduro decidió hacer estos contratos millonarios para favorecer a estos empresarios que básicamente terminaron lucrándose con el hambre de los venezolanos, ¿no? Si los cargos imputados fuesen falsos, ¿de dónde proviene el millonario presupuesto para la defensa del empresario colombiano en al menos 5 países? Otra pregunta que debemos hacernos es, ¿por qué la insistencia del régimen de Maduro por colocar la liberación de un ciudadano extranjero como lo es Alex Saab como requisito clave para continuar con los diálogos de negociación con la oposición en México? Mientras tanto, en Venezuela, el 35% de la población continúa dependiendo de la bolsa del CLAP, cuyo valor oscila entre 9 y 15 bolívares, según la parte del país donde se compre. Realmente, con mi pensión que no llega ni a $6, aparte de que gasto casi $2 en una bolsa de comida, con los medicamentos, el transporte que ha aumentado la tarifa, y el gobierno autoriza el incremento del pasaje, autoriza el incremento de la bolsa, pero no autoriza el incremento de la pensión ni el incremento del sueldo. En la actualidad, cerca de 6,5 millones de personas padecen hambre en Venezuela, según el último informe elaborado por las Naciones Unidas. El mayor perjuicio de los CLAP se evidencia en la población venezolana actual y futura, donde quedan las secuelas físicas y mentales de un programa de alimentación con deficiencias nutricionales muy graves. El informe de Naciones Unidas también revela que 4,1% de los niños menores de 5 años en Venezuela sufre desnutrición aguda, una condición que pone en peligro la vida de los infantes y que es causada por una ingesta insuficiente de energía y nutrientes. Los CLAP son un milagro que ha garantizado el alimento, la nutrición para la familia venezolana. Saquemos cuentas. Según una investigación realizada por la Asamblea Nacional electa en 2015, en el programa de los CLAP, el gobierno gastó cerca de $5.000 millones entre 2016 y 2017. A la vez, el portal de investigación Armando Info señala que 2 empresas controladas por Alex Saab y su socio Álvaro Pulido recibieron contratos por alrededor de $1.500 millones entre 2016 y 2018. Si sumamos solo estas 2 cifras, nos da como resultado $6.500 millones. Pero, ¿qué se pudo haber hecho en Venezuela con este dinero? Al menos 6 hospitales de primer orden. Mantener las universidades públicas, que por cierto, en el presupuesto de la Nación de 2022 no fueron incluidas. 6.500 escuelas con tecnología de punta o incluso otorgarle $250 a cada hombre, mujer y niño venezolano. Todo esto es un estimado, ya que el monto real de lo malversado se desconoce. Para Nicolás Maduro, los CLAP siguen siendo un éxito, ya que hasta el 2022 la cobertura se amplió a 7.5 millones de familias. Arrancamos protegiendo a 1.900.000 familias. En el año
2016, tomen nota. Y hoy estamos protegiendo a 7.500.000 familias. Esto desde el primer momento en realidad fue un gran negocio para beneficiar a gente cercana al poder. El gran jugador, el gran beneficiario de este negocio de los CLAP era el señor Alex Saab y su socio Álvaro Pulido Vargas. Nicolás Maduro decidió hacer estos contratos millonarios para favorecer a estos empresarios. Y básicamente terminaron lucrándose con el hambre de los venezolanos, ¿no? Es completamente desbalanceado, insuficiente, promueve una dieta monótona. Como vemos, para Maduro es un triunfo que el programa CLAP siga creciendo. Pero detengámonos un momento en esto. Maduro afirma que hay 7.5 millones de personas que reciben esta ayuda. Es decir, ¿ahora existen más venezolanos en pobreza y con hambre?